aspectos de la lepra, o tres leprosos, si se podría decir. Primero, un rey que murió leproso. Segundo, un profeta que fue limpiado de su lepra. Y tercero, viviendo en una nación leprosa. Este pasaje nos va a mostrar estos tres aspectos. Hoy tal vez solo por el tiempo vamos a considerar los dos primeros y vamos a pedir al Señor, muchas gracias hermano, que el Señor nos hable y que el Señor nos enseñe por su palabra. Entonces, vamos a mirar el primer leproso que se encuentra en este pasaje, que es llamado el rey Uzías. Vamos a ver por qué él murió leproso. Vamos a aprender también un poco de este pasaje en relación a esa obra de santificación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces dice Isaías 6, verso 1, lo siguiente. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Este pasaje nos va a mostrar la visión que tiene Isaías de la gloria de Dios. Pero esa visión es dada en el año que murió el rey Uzías. Ahí nos vamos sin perder ese pasaje, vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 26, que nos va a hablar quién era el rey Uzías y cómo murió el rey Uzías y por qué murió el rey Uzías. Recuerde que la primera imagen es la muerte de un rey leproso. Ahora, si ustedes leen todo el versículo, lo pueden leer más tarde, nosotros no tenemos tiempo, vamos a ir muy rápido. Este pasaje nos va a mostrar que Uzías fue uno de los reyes más grandes de Israel después de Salomón y de David. Fue un rey que en los primeros años de su vida buscó de Dios. Fue un rey que tuvo unos buenos consejeros, nos lo dice el pasaje. Fue un rey que fue un gran arquitecto. Él diseñó muchas armas para la guerra. Fue un rey que también Dios le dio mucha sabiduría en el arte de sembrar, de cultivar. Fue un rey muy glorioso en Israel, no fue cualquier rey. Pero la palabra nos muestra más adelante que cuando Uzías llegó al punto más alto de su vida, pasó algo tremendo en su corazón. Dice ahí en el verso 16, dice, mas cuando ya era fuerte, él estuvo peleando con los filisteos, él estuvo enfrentando varias guerras, él estuvo edificando varias ciudades y llegó un punto donde Uzías llegó a ser un rey fuerte, llegó a la cumbre de su reinado, él ya estaba en una posición muy importante. Y dice ahí que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. En el punto más alto de la vida de Uzías, ahí Uzías, dice ahí la palabra, se enalteció. Y ese enaltecimiento fue para su propia ruina. Y ahí nos va a explicar el pasaje por qué se enalteció y por qué él fue arruinado en su enaltecimiento. Dice ahí, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y la manera como se rebeló fue esta: entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces aquí vamos a ver que la raíz del pecado que comete Uzías es el enaltecimiento, el orgullo. O sea, Uzías llegó a un punto de su reino que él se enalteció a sí mismo, se enorgulleció, y ahí en ese punto él cayó. Pecó seria y gravemente contra Dios. Y por causa de ese pecado grave, Dios lo hirió con la enfermedad de la lepra. Entonces, aquí vamos a ver que la raíz generalmente de casi todos los pecados que comete el hombre es el orgullo. El orgullo que nos hace actuar contra Dios. El orgullo que nos hace actuar contra su palabra. El orgullo que nos hace pretender que podemos vivir de cualquier manera y eso no va a tener consecuencias. El orgullo es la raíz de la rebelión de Satanás contra Dios y es también la raíz de la rebelión del hombre contra Dios. Es el peor de los males, peor que el vicio, peor que el adulterio, peor que el robo, peor que muchos pecados es el orgullo, porque en últimas
los pecados que se gestan en el corazón del hombre siempre tienen esto como base. Una frase que decía Matthew Henry, un famoso comentarista de la palabra, es muy cierta. Debemos tener cuidado con el orgullo, porque el orgullo convirtió ángeles en demonios. Y aquí nos vamos a encontrar con, tal vez en aquella época, el hombre más importante, el rey más exitoso, con grandes victorias en la guerra, con mucha edificación en su nación. Y eso le llevó a pensar a Uzías que él podía desobedecer la palabra de Dios y actuar como él quería sin tener consecuencias, porque él era el rey. Aquí nos vamos a dar cuenta que si Dios no perdonó el orgullo de los ángeles en el cielo, que si Dios no perdonó el orgullo de la generación de Noé, que si Dios no perdonó el orgullo y la rebelión de Sodoma y Gomorra, tampoco iba a perdonar el orgullo y la rebelión aún de su rey. Era el rey de Israel. Dios lo había puesto ahí, Dios lo había prosperado. Cuando en ese momento llega un punto donde Uzías falsamente piensa que puede vivir sin Dios, sin la palabra de Dios, y se rebela contra sus mandamientos, y ahí Uzías queda leproso. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, que debemos tener cuidado de nosotros mismos, porque hay pecados que nos persiguen, aun cuando las cosas están yendo bien, aun cuando Dios está prosperando las cosas. Hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo en nuestro corazón. Porque en algún momento podemos llegar a pensar, no, yo puedo hacer esto porque es mi vida, es mi trabajo, es mi familia, es mi tiempo, es mi dinero. Yo creo que puedo vivir sin Dios, yo creo que puedo transgredir la palabra de Dios. Yo creo que puedo rebelarme contra el consejo de mis padres, contra el consejo de aquellos que me enseñan la palabra. Y vivir de una manera independiente. Ahora hay que saber que no hay que ser un rey exitoso para ser orgulloso. Yo he visto personas que no tienen nada, ni futuro, ni vida, ni nada, y son orgullosos. El orgullo está tan ligado al hombre que aún en su ruina el hombre es orgulloso. ¿Sí? Es un mal que aqueja a todos los hombres. Dios nos libre de nuestro orgullo. Ese orgullo que nos hace pecar contra Dios. Ese orgullo que no nos hace recibir consejo. Ese orgullo que nos hace pensar que podemos hacer lo que queramos y no tiene consecuencias. Eso le sucede mucho a los jóvenes. A jóvenes que no escuchan a Dios, su palabra, sus padres, sus líderes. Ellos son muy orgullosos. Y a este rey, como a muchos otros hombres, los ha matado el pecado del orgullo. Ha traído cosas sobre su vida muy tristes. Entonces vamos a ver la imagen de este rey leproso, que murió leproso. Dice ahí, entonces mire lo que hizo este hombre. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Fue un pecado de usurpación sacerdotal. ¿Qué quiere decir eso? En la palabra se enseñaba que solo los sacerdotes, los hijos de Leví apartados para este servicio, podían entrar en el templo a servir. No era un asunto del rey, era solo los levitas. Entonces había un mandamiento claro que ellos no podían hacer en la casa de Dios lo que ellos quisieran, sino Dios tenía mandamientos, ordenanzas, leyes. Y Uzías pensó que así como él era exitoso en las cosas como rey, él podía entrar a hacer el oficio de los sacerdotes. Y él quebrantó lo que decía la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios decía claramente que solo los sacerdotes, hijos de Leví. Ahora, podríamos pensar hasta este punto que era un pecado de ignorancia. Uzías no sabía que eso estaba prohibido. Así como hay gente que peca porque no sabe que eso es pecado. Ay, hermanos, que yo no sabía que esto era pecado. Hasta ahora me entero. Eso puede suceder. La ignorancia a veces que nosotros tenemos del conocimiento de Dios, de su palabra, de su evangelio, a veces nos lleva a pecar por ignorancia. Pero aquí vamos a ver que no solo era un asunto de ignorancia. Porque mire lo que sucedió.
Dice el verso 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Ahora Dios usa a los sacerdotes para que se paren delante de él, especialmente a Azarías con otros 80 sacerdotes, y confronten a Usías. Usías, eso que estás haciendo no está bien. Dios dice en su palabra que solo los sacerdotes. ¿Sí? Esto no va a ser para tu gloria. Entonces aquí ya vemos que Dios en su misericordia permite que Azarías y estos sacerdotes confronten a Usías en su locura. Dios, hermanos, nos habla por su palabra. La palabra ya estaba bien clara en este asunto, pero además de su palabra, Dios pone testigos a nuestro alrededor. Entonces Dios pone esos Azarías con otros 80 sacerdotes que nos hablen, que nos enseñen, que nos instruyan. La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice a esto. Dios siempre tiene sus testigos que nos hablan su palabra, que nos hablan su evangelio, que nos llaman la atención. Puede que esos testigos sean nuestros papás, pueden que esos testigos sean los hermanos que sirven en los jóvenes, puede que estos testigos son hermanos que nos predican la palabra, puede ser, esos testigos vienen de muchas maneras. Y ahí ya nuestro pecado no es un pecado de ignorancia. Cuando Dios comienza a enseñarme, a confrontarme y a exhortarme, Dios está queriendo advertirme, Dios está queriendo guiarme. Dios no está contra Usías. Dios quiere salvar a Usías de su locura. Así como cuando uno ve a un joven, una niña, que se está enamorando de un incrédulo, y uno viene y le dice, no es bueno el yugo desigual, ese tipo de relaciones te van a llevar a pecar contra ti, contra tu dignidad, contra tu llamado, contra Dios, contra la palabra. Ten en cuenta el consejo. Uno no está contra la chica, porque a veces el diablo nos hace pensar al contrario. Como le hizo pensar a Eva, no es que Dios no quiere que tú conozcas la verdad. ¿Sí? Hace ver mal a Dios. El diablo es sutil. Entonces cuando alguien llega a hablarnos, nuestro papá llega a hablarnos, a veces el diablo le hace pensar, es que tu papá no te ama, no te entiende, no sabe tus necesidades. El diablo es ese amigo mentiroso, sutil, que nos engaña. Pero realmente cuando estos sacerdotes se presentan delante de Usías, era para evitar que Usías pecara contra Dios. Pero Usías no entendió eso. Su orgullo no le dejó ver lo que tenía delante. Así como hay personas que Dios les está hablando, Dios las está llamando, y a veces su orgullo no les deja ver el amor de Dios. Estos sacerdotes con mucho amor, pero también con mucha firmeza lo exhortan. Y nosotros también aprendemos de estos sacerdotes. Al hombre pecador, al hombre orgulloso, necesitamos exhortarlo. Con todo el amor, con toda la sinceridad, pero también con toda la firmeza. Yo como padre tengo que exhortar a mis hijos en amor en el evangelio. En la iglesia tengo que cuidar de la iglesia, exhortando y hablando a los hermanos con firmeza. La firmeza que nos da la palabra, la firmeza que nos da el temor de Dios. Es parte de nuestras funciones. Pero mire lo que sucedió en Usías. Entonces dice ahí el 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer, el incensario o el altar del incienso era una figura de oración, de alabanza, de adoración en el tabernáculo y en el templo. Pero el incienso de Usías estaba lleno de orgullo. Ese tipo de persona que quiere vivir a su manera, no escucha la palabra y aún piensa que Dios recibe sus oraciones. ¿Sí? Usías, en vez de escuchar el consejo, mire lo que sucedió. Dice, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes. O sea, en vez de recibir el consejo, se airó, se ofendió.
En su corazón sintió rabia contra estos hombres que le estaban hablando. ¿Quiénes son los sacerdotes? Yo soy el rey Uzías. Yo he prosperado, yo he engrandecido la nación. Tenemos paz y hemos vencido a los filisteos gracias a mí. Yo me imagino que Uzías comenzó en su corazón a llenarse de argumentos, porque así somos los hombres, ¿no? Y en sus argumentos se llena de ira contra los hombres que Dios había puesto para hablarle. Pero inmediatamente en su ira, en su orgullo, en su rebelión, ¿qué sucedió? Dice, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová. Inmediatamente él se aira y se endurece contra ellos, brota la lepra. ¿Recuerda? La lepra, figura del pecado. Lo que sucedió, como alguien decía, fue que la realidad espiritual de Uzías salió a la luz a través de esta realidad física. Uzías era un hombre orgulloso, un hombre que se estaba rebelando. Y Dios permitió que en ese mismo momento de su orgullo, de su rebelión, viniera el juicio de Dios sobre la vida de Uzías. Inmediatamente él se revela, la lepra brota. Eso es un juicio terrible, hermanos. Pero estos juicios nos van a enseñar que Dios, como lo vamos a ver en los siguientes pasajes, Dios es santo. Y no va a existir ninguna persona, escúcheme bien, que definitivamente se rebele contra Dios. Y más los que han escuchado la palabra de Dios. Que después de haber escuchado, después de que se les ha hablado, después de que sus padres les enseñaron, después que fueron a la iglesia y escucharon la palabra, y ellos decididamente se rebelan contra Dios, no va a haber ninguno que termine bien. Porque el pecado trae consecuencias. Y usted se da cuenta que esa persona que se va tras esa ilusión, apenas llega a esa ilusión, porque el pecado es una falsa ilusión, inmediatamente abraza el pecado en su obstinación, inmediatamente viene la lepra. He visto tantos casos. Hermana, el caso de la muchacha, no, esto no, hermana, ten cuidado, que es que yo lo amo, que es que él es el hombre de mi vida, y es que, pum, la lepra, quedó embarazada y la abandonó. A sufrir las consecuencias después, a sufrir la vergüenza después. No, es que yo quiero, hermano, es que esto yo quiero, hermano, escuche el consejo, busque a Cristo, arrepiente. No, es que yo esto. ¡Bum! La lepra brotó. A veces Dios hiere. Y uno se da cuenta que estos ejemplos en la palabra son lecciones para nosotros. Póngase a pensar esto, si Dios no evitó la disciplina de la lepra sobre Uzías, ¿será que alguno de nosotros podemos escapar si nos rebelamos contra él? Evidentemente no. Evidentemente si nosotros escogemos el camino, pongan atención en esto, si nosotros escogemos el camino de la desobediencia, de la necedad, de vivir sin Dios, sin su palabra y contra su palabra, necesariamente la lepra brotará. ¿Y qué pasaba con los leprosos? ¿Ustedes recuerdan lo que hablamos esta tarde? Los expulsaban. Entonces mire lo que dice ahí. Así, el verso 21, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Uzías representa a ese hombre que rechaza el evangelio, ese hombre que rechaza la gracia, ese hombre que se enorgullece contra Dios, ese hombre leproso que muere en su lepra, en su pecado. Naamán fue limpio, ¿recuerdan? Uzías no. ¿Cuántos Uzías usted conoce? Hombres que se les ha predicado la palabra, que se les ha dado el evangelio, pero ellos deciden vivir sin Dios, sin Cristo, sin arrepentimiento. Y en su dureza quedan esclavos de su lepra. Y dice ahí, una muerte muy triste. Dice, y habitó leproso en una cama apartada. La lepra lo llevó a estar aislado, a estar solo.
Después de haber tenido tantas bendiciones de Dios, cuando él decide rebelarse contra Dios, todas esas bendiciones se van. Y Usías muere leproso, apartado, porque se acuerdan que el leproso no podía estar entre las personas. Él no pudo volver a su trono, él no pudo volver a su reino, él no pudo disfrutar más de su familia, de todas las cosas que tenía por causa de su lepra. Hay que tener cuidado con el orgullo, hermanos. El orgullo que nos lleva a rebelarnos contra Dios, porque hay muchos leprosos solitarios muriendo en su lepra. El mundo está lleno, como lo vamos a ver mañana, de leprosos muriendo porque decidieron vivir contra Cristo y contra su palabra. Que no nos suceda lo de Usías, ¿no? Dice, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces ahí comenzamos, el primer leproso de la imagen de Isaías 6. El rey leproso, que murió leproso, apartado por causa de su orgullo. Señor nos guarde de ese tipo de ejemplo. Ahora vamos a ir al segundo caso, Isaías 6, volvamos al pasaje. El profeta leproso, pero que fue purificado. Aquí ya la imagen cambia. La primera imagen, podríamos decir, es en realidad la imagen de un incrédulo. Un hombre que recibió muchos beneficios y al entender la palabra decide rebelarse contra Cristo y la palabra. El destino de los impíos, de los rebeldes, de los incrédulos, que deciden rebelarse contra Dios. Estos van a morir en su lepra, solos. Y no solo, como decíamos, el pecado tiene consecuencias temporales, sino tiene consecuencias eternas. Ahora vamos a ver otra imagen, ya diferente. La imagen de un profeta de Dios. Un profeta que ya viene profetizando, un joven profeta. Un joven profeta que Dios lo va a apartar para predicar más o menos 60 años. En los tiempos más difíciles, al pueblo más difícil. Un hombre que iba a tener un ministerio solitario, pero muy importante, el profeta Isaías. Ahora el profeta Isaías ya lleva 5 capítulos donde él ya ha venido profetizando, él ya ha venido sirviendo a Dios. Pero en este capítulo nos va a mostrar que el profeta Isaías iba a tener una revelación de Dios que iba a cambiar su vida. Y no solo su vida, su ministerio. Y esta visión que tuvo Isaías la deberíamos tener todos los hijos de Dios, principalmente los que somos llamados a servir. Es una visión que es un separador de aguas para Isaías. Isaías era uno antes de esto y uno después de esto. Esta visión iba a fundamentar su ministerio de aquí en adelante. Una visión crucial, importante, de la gloria y la santidad de Dios. Entonces mire la visión. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¡Qué visión tan importante! Es una visión saturada de la santidad y de la gloria de Dios. Ahora, esa visión iba a ser muy importante para Isaías, porque en aquellos días el conocimiento de Dios había sido seriamente afectado por el pecado. Y cuando vivimos en un mundo de tanto pecado y de tanta maldad, aún el conocimiento y la visión que nosotros tenemos de Dios es un poco distorsionada, nublada. Y definitivamente algo que marca nuestra vida es quién es Dios para nosotros. El concepto que nosotros tengamos de Dios va a marcar nuestra vida y nuestro ministerio. Y en aquellos días de tanta oscuridad, Dios le abre los cielos a Isaías para que vea su gloria.
Él ve el trono, un trono alto, nos habla de la trascendencia, de la gloria sublime, la majestad del trono de Dios. Y ve unos seres angelicales que están clamando y cantando de noche y de día: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora Isaías tiene una revelación de la grandeza y de la majestad de Dios. Recuerde que Isaías es un profeta joven. Y cuán importante es que los jóvenes tengan una revelación de Dios y de su majestad y de su santidad. A veces conocemos aspectos del carácter de Dios que es importante conocerlos, pero este es crucial. A veces conocemos que Dios es amor, que Dios es lleno de misericordia, que Dios es bondadoso, que Dios es nuestro Padre, pero también tenemos que conocer que Dios es santo, santo, santo. Cuando la Biblia repite una palabra 3 veces, se entiende que el Espíritu Santo quiere dar un gran énfasis a esta verdad. Usted no encuentra en la palabra que diga Dios es amor, amor, amor. Ni que Dios es misericordia, misericordia y misericordia. Pero sí lo encuentra en relación a la santidad de Dios. Porque Isaías tiene que tener una visión de la santidad de Dios. Porque Isaías, como nos vamos a dar cuenta, también era leproso. Y Isaías, aún siendo leproso, ya estaba predicando el nombre de Dios. Servía a Dios. Hablaba palabras de parte de Dios. Y ahora nos vamos a dar cuenta que como hijos de Dios o profetas de Dios, en el caso de Isaías, necesitamos darnos cuenta de su santidad. Porque es muy común a veces que nosotros denunciemos el pecado de otros y no veamos nuestro pecado. Es muy común que a veces se encuentran personas que están sirviendo a Dios de manera muy liviana, de manera muy superficial. A veces llegamos a la iglesia, oramos, cantamos, tomamos la cena, hasta servimos en la alabanza, predicamos, evangelizamos, y todavía hay aspectos de nuestra vida que son leprosos. Todavía hay áreas en nosotros que necesitan ser purificadas. Y Dios le abre los cielos a Isaías y Isaías ve el trono de Dios con semejante santidad. Y él hace una confesión bien importante, hermanos. Esa palabra confesión es algo que vamos a resaltar mucho estos días. Isaías, en la luz de Dios, él ve su condición. Porque él se da cuenta que la gloria de Jehová llena el templo y llena toda la tierra. Yo imagino que en la luz Isaías comenzó a verse. Porque es que realmente, como decíamos esta mañana, a nuestra propia luz somos buenos. Pero solo es que Dios prenda el bombillo. ¿Sí? Hay ejemplos que son muy prácticos, pero que nos muestran un poco la realidad. Yo salgo a hacer ejercicio en la mañana. Hago ejercicio, corro un poco, hago flexiones, brazos. Y yo en ese momento me siento fuerte, fortalecido, bien. Y llego a la casa todo animado. Me quito la camiseta y me miro en el espejo. Cuando yo me miro en el espejo no me veo ni tan fuerte, ni tan marcado, ni tan estilizado. Yo pensaba que sí, porque había hecho algo de ejercicio, entonces me sentía bien. Pero cuando me miro al espejo, el espejo cruelmente me muestra mi condición. Algo así nos pasa con Dios. Yo me convertí, yo voy a la iglesia, yo he tenido pequeños cambios. Mi vida ha mejorado en Cristo. Me siento bueno. Hasta que llego al espejo. ¿Cuál es el espejo de Dios para nosotros? Su palabra. Y delante de su palabra me doy cuenta que no soy tan santo como creía. No me doy cuenta que soy tan piadoso como pensaba. Me doy cuenta que esas cosas que hago en lo oculto para Dios son pecado, que ofenden su santidad. Y en esa luz yo tengo una experiencia. Como decía el salmista, en tu luz veremos la luz. Y esa es la experiencia de Isaías. Isaías ve la luz de la gloria de Dios.
Y en esa luz, él tiene un impacto personal. ¿Y cuál es el impacto personal? Mire lo que dice él en el verso 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Por primera vez Isaías, al ver la gloria de Dios, entendió quién era él. Y eso es algo tremendo, hermanos. Y él hace un grito de angustia, si se puede decir, un grito de vergüenza. ¡Ay de mí! Que soy un hombre de labios inmundos. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho que tenía que hacer el leproso cuando era declarado inmundo? Él tenía que gritar de lejos cuando alguien se le acercaba: soy un hombre de labios inmundos. Soy un hombre de labios inmundos. Y eso es lo primero que hace Isaías cuando ve la gloria de Dios. Él dice, ¡ay de mí! Ya no es, y recuerde que en esos días había muerto Usías. Porque es fácil ver el pecado en los otros. No, Usías murió por orgulloso, porque se rebeló y Dios lo hirió y allá está leproso. Y a veces para nosotros es fácil ver el pecado de los otros, pero no es fácil ver el pecado de nosotros. Esta visión sirve para que Isaías se vea a él y diga, ¡ay de mí! Yo también soy leproso. Yo también puedo pecar como pecó Usías. Yo no soy digno de predicar el mensaje que estoy predicando. Yo no soy digno de servir al Señor Jehová de los ejércitos que habita en semejante santidad. No soy digno de cantar, no soy digno de evangelizar, no soy digno de discipular, no soy digno de nada. Ese ay en la Biblia es un ay fúnebre. Como cuando usted llevaba a un muerto y la gente decía, ¡ay, murió! ¡Ay, murió! ¿Usted ha leído los ay de la Biblia? Hay de juicio, hay de sentencia, hay de ay. Isaías dice, ¡ay de mí! Hermanos, si nosotros pudiéramos ver algo de la gloria y la santidad de Dios, tendríamos esa sensación de que ay de nosotros. No somos dignos, merecemos el juicio. No somos íntegros, no somos rectos, no somos tan santos como debería ser aquellos que sirven y siguen a Dios. Más adelante en el Nuevo Testamento hubo un apóstol que hizo un ay así. Él gritaba, ese apóstol, también un hombre de Dios: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece ser que entre más nos acercamos a Dios, más cuenta nos damos de nuestra condición. Generalmente el que no ha visto su condición es porque no ha tenido revelación de quién es Dios. Esa persona que es orgullosa, esa persona que peca y disfruta su pecado y es hipócrita y vive cómodamente en su hipocresía. Esa persona que es mundana y vive cómodamente en el mundo, no siente que nada lo redarguye. Esa persona que tiene esos pecados ahí guardados y los disfruta, se deleita en ellos. Esa persona que es indiferente a Dios, a su servicio, generalmente es porque está en oscuridad, no conoce a Dios. Pero entre más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de nuestra indignidad. Más nos humillamos, más decimos, ¡ay de mí! ¿Sí? A veces nosotros podríamos decir así, ¡ay de mí que Dios me ha puesto a predicar! ¡Ay de mí que Dios me ha puesto a servir en esto! ¡Ay de mí que tengo la responsabilidad de ser ejemplo para otros jóvenes! ¡Ay de mí que Dios me está usando en el ministerio de esto! Cuando nos damos cuenta quién es Dios y a quién servimos, nos damos cuenta que es un asunto pesado. ¿Saben cómo hablaba Sproul de esta experiencia? Una experiencia traumática con la santidad de Dios. A veces necesitamos tener ese tipo de experiencias porque a veces somos muy superficiales.
El joven profeta superficial. El joven profeta que no anda correctamente. El joven profeta que no es buen ejemplo. El joven profeta que se permite ciertos pecados. El joven profeta que no es piadoso, consagrado. ¿Está conocido esos jóvenes profetas? Bueno, yo creo que todos en un sentido hemos sido esos jóvenes profetas que necesitan tener experiencia con la santidad de Dios. Y cuando Isaías dice, ay de mí, mire lo que dice, que soy muerto. Él explica la razón, porque soy hombre de labios inmundos. Él identifica que la lepra está en sus labios. ¿Por qué? Porque él hablaba, era un profeta. Se da cuenta que es como si Isaías nos estuviera diciendo, ay de mí que no soy digno de cumplir esta función de hablar tu palabra. Ay de mí que no puedo predicar. Ay de mí que estoy en este servicio. Spurgeon, él cuenta en sus libros, que fueron coleccionados de sus discursos a sus estudiantes, que él realmente animaba a aquellos que estaban siendo involucrados al servicio, especialmente a la predicación, a que no se involucraran. Y él le ponía todo tipo de trabas para que no se involucraran. Y él decía, porque esto no es para todos. Y algo que nosotros vamos a ver en este pasaje es que el servicio de cualquier tipo cristiano no es para hombres inmundos. No es para hombres que no han sido santificados, ni para mujeres. Así tengan todos los dones, así tengan todos los talentos. Si la persona no pasa por una experiencia de santificación en su vida, no debe servir en la casa de Dios. Y esa experiencia muchas veces comienza con una revelación de nuestro pecado. Y no solo una revelación, una confesión clara de nuestro pecado. Soy un hombre de labios inmundos. ¡Ay de mí, estoy muerto! Pero recuerde, esta experiencia va a ser crucial en la vida de Isaías y su ministerio. Entonces dice ahí en el verso 6... Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Imagínense Isaías gritando así en medio de la gloria, él ve al Señor, los querubines adorándole, la casa estremeciéndose y él grita, ¡ay de mí! Y él ve que un querubín coge unas tenazas, pone las tenazas en el altar, coge un carbón encendido y se dirige hacia Isaías. ¿Qué pensaría Isaías? Si él tiene en mente la escena de que Dios hirió a Usías en el templo con lepra por su orgullo. Sí, yo creo que... Y estos seres eran gloriosos. Imagino que Isaías apenas vio eso dijo, Señor, ahora sí hay de mí. Ahora sí, yo no voy a sobrevivir. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el Dios santo que Isaías vio también es un Dios de gracia. Y esta experiencia reveladora tiene el propósito no de condenar a Isaías, sino de santificarlo. Porque a veces Dios hace eso. Dios saca a la luz lo que somos en su luz para transformarnos, para no dejarnos en estos pecados. Pablo más adelante decía que la gloria de Dios, que cada vez que vemos la gloria de Dios somos transformados a su semejanza. O sea que cada vez que vemos algo de la santidad de Dios, esa visión nos va a transformar a nosotros. Nos va a llevar a ser santos como Él es. E inmediatamente este querubín no viene a juzgarlo, sino viene a limpiarlo. Y aquí es donde decíamos al comienzo, el profeta leproso que fue limpiado. ¿Cómo fue la limpieza? Bueno, la limpieza comienza con una confesión de Isaías. Porque el que confiesa sus pecados, dice la palabra, y se aparta, alcanza misericordia. Usías no alcanzó misericordia, hermanos. Usías murió leproso. ¿Por qué? Porque Usías
se enorgulleció y se endureció. Isaías no, Isaías se arrepiente. Isaías se humilla, Isaías confiesa: Señor, no soy digno, merezco la muerte, soy leproso de labios. Sácame de tu casa, Señor. Expúlsame de tus asuntos, no soy digno ni siquiera de tocar la correa de tu calzado, Señor. Bueno, cuando las personas aprenden a humillarse, Dios los exalta, hermanos. Cuando las personas aprenden a humillarse, Dios los restaura. Y dice ahí: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido. Y mire esa imagen: voló hacia mí, o sea, él vio que venía directamente hacia mí, dice él. Tremendo, porque a veces Dios, para santificarnos, nos envía un mensajero, un querubín. Y ese querubín no viene a otro, sino viene a mí. Yo me podía pensar, ¿cómo me podría interpretar eso? Bueno, hay muchas maneras de ese proceso de santificación personal. Cuando Dios nos manda el mensajero directamente a nosotros, ¿sí? A veces usted se encuentra que está escuchando la palabra y el mensaje es para usted. Usted ve que viene dirigido hacia su vida, hacia lo que usted está haciendo, a lo que Dios lo está llamando. Ese mensaje viene hacia usted, ¿sí? Puede ser una manera que Dios manda a su querubín. A veces el querubín es un hermano o una hermana que viene a su vida a decirle: Dios me ha hablado que tú estás en esto. Dios me ha mostrado que tú estás en esto. ¿Usted no ha sentido que el querubín viene hacia usted? Dios tiene sus maneras de purificarnos, hermano. Yo recordaba una experiencia que yo tuve recién convertido. Una experiencia muy particular. Como cuando vi que el querubín vino hacia mí. Yo tenía un año y medio de creyente y no estaba como muy firme en las cosas del Señor. Era bien joven. Entonces yo escuché la instrucción de los hermanos en la iglesia que me hablaban de cierta área, pero yo la menosprecié y comencé a pecar especialmente en esa área. Y yo tenía mi vida doble. Pecaba, iba a la iglesia, pero estaba en mi pecado. Como si nadie supiera. Y un día me llama una hermana. Yo me estaba burlando de mis papás, me estaba burlando de la iglesia, me estaba burlando de muchas personas. Y un día me llama: mis hermanos, que queremos hablar con usted. El querubín vino hacia mí. Y me dice la hermana: hermanos, que ayer tuve un sueño. Y en el sueño lo vi haciendo esto, y esto, y esto. El querubín vino hacia mí. Literalmente esa hermana era tan espiritual que era como un querubín. Pero miren lo tremendo. Cuando Dios saca a la luz nuestro pecado, generalmente es para purificarnos. Ahora, no espere que Dios le dé un sueño al hermano o a la hermana. Es mejor confesar. Es mejor buscar a que Dios tenga que exponer nuestro pecado delante de otros. Es mejor arrepentirse con un mensaje así, ¿cierto, hermanos? Que no arrepentirse viviendo las consecuencias del pecado. O que Dios lo tenga que avergonzar públicamente. ¿Cierto? Pero sepa que si usted ha sido llamado a conocer a Dios y hay lepra, Dios va a enviar su mensajero ahí. Sus querubines que vienen. Y esta imagen, como alguien decía, nosotros la leemos muy rápido, pero es una imagen aterradora. Un querubín con unas tenazas que coge un carbón encendido y viene directo hacia Isaías. ¿Usted ha visto un carbón encendido? Fuego. El fuego es una figura del juicio de Dios siempre. Y Dios envía a su querubín para juzgar una parte de nuestra vida que está en pecado. Y dice Isaías: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Él ve la criatura angelical que viene hacia él. Y dice:
y tocando con él sobre mi boca. Esa otra imagen, hermano. Imagínense al querubín con las tenazas del carbón encendido poniéndolo en la boca de Isaías. Una imagen bien interesante, ¿no? Hay muchas interpretaciones de ese pasaje. Yo decía, lo que podemos ver en ese pasaje es cómo Dios, para purificarnos, Él tiene que tocar la lepra y tratar la lepra con el fuego del carbón. Porque si Él no toca y trata la lepra en el profeta, Él no va a ser purificado. La purificación exige un trato, hermanos. Un trato directo y claro. Por eso es tan bueno a veces realmente exponernos delante de Dios. Señor, estoy luchando con esto en mi vida. Estoy pecando en esto y llamar esos pecados con nombre y apellido. Y pedir a Dios que nos ayude claramente en eso. Y aún pedir ayuda de la iglesia, de los hermanos, que me puedan aconsejar, que me puedan guiar, que puedan poner el carbón encendido de la palabra ahí. Que puedan poner el carbón encendido de la disciplina ahí. Que puedan poner el carbón encendido del trato ahí para limpiarme. ¿Sí? A veces pasamos años con pecados ocultos, pecados que nos están corrompiendo, pecados que nos están esclavizando, pecados que están destruyendo nuestra vida espiritual, pecados que nos hacen hipócritas porque mientras predicamos, cantamos, servimos, la lepra está en el labio. Necesitamos que Dios ponga su carbón encendido ahí. Un día estaba en un espacio así, en otra ciudad con unos jóvenes, doy unos mensajes sobre ciertos tipos de pecado. Se me acerca el hermano. Hermano, es que estoy luchando con esto, pero es que y esto, que esto. 40 minutos y no era capaz de decirme qué era. Pero es que y esto, Le decía yo a mi hermano, si usted quiere ser libre, usted tiene que confesar ese pecado. Para que Dios ponga su trato sobre esa lepra. Si no, ese pecado lo va a seguir esclavizando, avergonzando y quitándole la vida espiritual que tiene. Además de eso, que eso nos imposibilita servir a Dios. Nos imposibilita ser santos como Él es santo. Entonces Isaías confiesa y viene el querubín. Y a veces nosotros tenemos ese trabajo en la iglesia. Nosotros somos como esos querubines con el carbón encendido a tocar ahí. Y a veces me siento que estoy tocando, hermano, con amor, pero... Con amor, pero necesita disciplina, hermano. Con amor, pero necesita arrepentimiento. Con amor, pero no puede seguir haciendo mientras esté en ese pecado. Con amor, pero... Porque eso es parte del amor de Dios, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos. Así como otros nos ayudaron a tratar nuestro pecado, ahora necesitamos ayudar a tratar el pecado de otros. Y tocando con él sobre mi boca. ¿Cuál es la parte que usted dirá? Ahí está la lepra. Que Dios necesita tocar ahí con el carbón encendido. Usted lo sabe y Dios lo sabe. Pero es necesario si queremos ser santificados. Y dijo, he aquí el querubín, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí se da cuenta uno que la lepra era figura de pecado, ¿cierto? Inmediatamente el pecado es tratado, el pecado es purificado. También tenemos que decirle al hermano o al pecador, tu pecado es limpio, hermano. Ya no sientas vergüenza, ya no sientas tristeza. Tu pecado es limpio. Pecado tratado, pecado purificado, persona restaurada.
Así como debemos dejar que las personas entiendan la gravedad de su pecado, también debemos dejar que las personas entiendan la grandeza del amor de Dios y la restauración de Dios. Así como tratamos el pecado, restauramos al pecador, ¿cierto? Desde que el pecador se arrepienta, desde que el pecador busque a Dios, desde que el pecador trate con su pecado, podemos, ¿qué? Restaurar. Eres limpio, Isaías. Yo me imagino, mire la imagen diferente. El rey orgulloso muriendo leproso. El profeta siendo limpio. ¿Cuál quisiera ser usted? El profeta, amén. Limpio. Y no el rey que muere leproso. Pero miren lo tremendo, hermanos, porque esto era, como les decía, algo que iba a marcar para siempre la vida de Isaías. Una vez Dios limpia al hombre, una vez Dios purifica el vaso, una vez Dios restaura, se escucha otra voz. Dice en el 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Este tipo de voz, esto que escucha Isaías, solo lo escuchan los que han sido purificados. Solo lo escuchan los que han sido santificados. Por eso hay personas que ustedes encuentran en la iglesia que le dicen, no, yo no sé a qué me llamó el Señor. Yo no tengo un servicio en la casa de Dios. No, yo no sé cuál es mi responsabilidad. Nunca han escuchado esta voz. ¿Por qué? Porque Dios no usa a personas que todavía están en su lepra. Dios hace esto, se nos revela, nos purifica, nos limpia y ahí nos llama. Inmediatamente Isaías el limpio escucha la voz de ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hermanos, yo creo que cada vez se hace más necesario que se levanten jóvenes como Isaías, llenos del Espíritu Santo. Profetas que puedan anunciar al mundo el mensaje de Dios. Hijos que puedan servir a Dios en esta generación. Pero para eso necesitamos ser santos. Para eso necesitamos ser purificados de nuestros pecados. Para eso tenemos que vivir vidas diferentes. ¿Cómo vamos a exhortar al mundo si vivimos igual que el mundo? Nos vestimos igual que el mundo, escuchamos la misma música del mundo y tenemos los mismos comportamientos y pecados que el mundo. La iglesia hoy no tiene relevancia porque el mundo tiene más influencia sobre nosotros que nosotros sobre ellos. No hay santidad. No hay consagración, no hay pureza. ¿Cómo Dios nos va a usar? Pero también en la medida que Dios trata nuestro pecado, en la medida que Dios nos limpia, en la medida que Dios nos consagra, también vamos a comenzar a escuchar, ¿a quién voy a enviar? Tengo la necesidad, la mies es mucha y pocos son los obreros. Cuando usted comience a escuchar ese llamado de Dios, esa necesidad, ese querer servirle, ese querer apartarse, ese querer ir a suplir esa necesidad, es porque Dios está obrando en su vida. Y tampoco hay que ser rebeldes a ese llamado. Porque algunos diríamos, no somos dignos. Sí, en un sentido lo hemos dicho. Pero inmediatamente Dios nos comienza a purificar. Inmediatamente Dios nos comienza a santificar. Dios tiene en mente un trabajo para nuestra vida, un trabajo glorioso, un trabajo que tiene que ver con su reino, un trabajo que tiene que ver con el mensaje que Él tiene para este mundo. Entonces ahí se escucha la voz, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Se ha escuchado esa voz? Bueno, esa pregunta se escucha en los cielos. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Que podamos responder como Isaías que dijo, heme aquí. Hermano, no era casualidad que Isaías estuviera viendo eso y escuchando eso.
Así como creo que no es casualidad que usted esté viendo y escuchando esto. Tal vez Dios lo está llamando para algo que usted no se imagina. Yo en estos días llevaba un mes fuera del país, visitando unas ciudades en Paraguay, visitando iglesias, compartiendo con muchos hermanos. Y un día yo me senté y recordé el día que Dios me salvó en un campamento así. Y ese día, cuando Dios me estaba salvando, yo escuché una voz que me decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y en ese trabajo que Dios estaba haciendo en mi corazón en ese momento, yo salí y me puse a orar. Le dije, Señor, heme aquí. Envíame a mí, Señor. No había llegado a los 20 años. Y en estos días recordaba y pensaba, ¿quién iba a pensar que tal vez 15, 17 años después estaría en otro país, predicando la palabra a otras personas, viendo tanto la gracia de Dios y tantas bendiciones en mi vida? Yo no soy digno de eso. Pero podía decir, cuán grande es Dios. Y cuán grandes cosas puede hacer Dios con aquellos que le buscan, con aquellos que se disponen, con aquellos que le creen, con aquellos que entregan su vida. Tal vez joven, jovencita, Dios lo está llamando para algo que usted no se imagina. Nunca me imaginé predicar la palabra, nunca me imaginé ir a otros países, nunca me imaginé ver las cosas que he visto en mi vida. Pero Dios puede hacer cosas maravillosas en aquellos que le dicen, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. No busques a otro, Señor. Mira mi vida. Yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en estos días. Y tal vez Dios ha apartado este tiempo, mi querido joven, para hablar eso a su vida. No sea rebelde. Pablo dijo después, ya llegando a su vejez, no fui rebelde a la visión celestial. A Pablo también Dios se le apareció en el camino, Dios lo llamó y él dijo, no fui rebelde. Quiere decir que se puede ser rebelde. No seamos rebeldes al llamado de Dios. Entreguemos nuestras vidas y vamos a ver la obra maravillosa que Dios hace con nosotros. Un rey leproso que muere leproso. Un joven profeta que es purificado y se vuelve el más grande de los mensajeros, de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Y haría sonar su mensaje 60 años de manera fiel, de manera constante. Que Dios pueda levantar hombres y mujeres así en estos días. Vamos a levantarnos y vamos a hacer una oración.